Buenas tardes a todos. En esta siguiente sesión de cálculo 4, el objetivo es hacer algunas demostraciones topológicas que son pertinentes al caso de los rectángulos. Entonces ya hemos definido y hicimos un poco de hincapié en que nuestros rectángulos, que son un producto de intervalos cerrados, el producto de i igual a 1 hasta n de a y bi, con a menor que bi para toda bi entre 1 y n. Entonces hemos dicho que estos de acá se llaman rectángulos cerrados. Pero para ver que el nombre no es un abuso de notación, necesitamos demostrar que esto pasa en verdad. Entonces queremos ver que estos rectángulos en verdad son cerrados en un sentido topológico. Así que vamos a contestar a esa pregunta. ¿De verdad lo son? Y para hacer esto, vamos a empezar por ver quién sería el interior de estos rectángulos. Entonces, si ustedes recuerdan, el interior de un conjunto A se define como el conjunto de todas las x's en principio que están en Rn, no tienen por qué ser parte de A, pero sucede que lo son, tales que existe un radio que depende de la x, o sea, existe una Rx mayor a 0, tal que la bola con centro en x y de radio Rx está completamente contenida en A, o sea, es la parte gordita del conjunto. Sí. Ahora, es importante notar que este radio en general depende de X. Si no dependiera, no tendría sentido una definición de este estilo porque el único conjunto abierto sería Rn. Así que vamos a hacer eso. ¿Sí? Vamos a, vamos a proponer un conjunto que la propuesta tiene bastante sentido con el objeto matemático con el que estoy trabajando. Así que la afirmación es la siguiente. Afirmación. El interior del rectángulo R que yo acabo de definir arriba es el producto cartesiano de los intervalos abiertos en la misma definición. ¿Sí? Entonces, eso tiene muchísimo sentido, pero hay que hacer la demostración correspondiente. Recuerden que estamos suponiendo acá que el volumen del rectángulo es positivo, de manera que no se ha degenerado. Así que estos intervalos abiertos sí están bien definidos, porque todos los A son distintos de los B. Entonces este producto no resulta vacío. ¿Sí? Entonces la cuestión no es trivial. Si el rectángulo, de hecho es una observación que podemos hacer una vez que hagamos esta demostración, que si el rectángulo es degenerado, entonces automáticamente el interior es vacío. Entonces, como es una demostración de conjuntos, debería hacer una doble contención y voy a empezar con el para atrás. ¿Sí? Porque la otra contención la voy a argumentar, de hecho, de una vez desde ver quién es la frontera. Así que sea un punto X en el producto de los intervalos abiertos. ¿Sí? Esto quiere decir que pertenece a R, por supuesto, si está en los intervalos abiertos, también está en los intervalos cerrados, pero para demostrar por mi definición que la Rx es que puedo encontrar esa Rx, necesito imaginarme quién va a ser el R en cuestión. La motivación geométrica, si yo pienso las cosas ahorita tantito en R2, es que el punto, es lo que quiero ver, no es parte del borde de esto. Así que yo de aquí puedo sacar una distancia mínima que en principio tiene que ver con los lados. Como X no es parte del borde, puedo sacar la distancia a los lados, si así se le puede decir, y con base en eso yo puedo construir la bola que estoy buscando. Entonces, del dibujo podemos motivarnos bastante, ¿sí? Para proponer la R, con base en lo que yo acabo de decir, tendría que ver cuál es el lado que yo tengo más cerca y encontrar un radio más chico que ese, ¿sí? Y ya, si yo hago eso debería terminar. Entonces, para X en yo voy a proponer Rx como un doble mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada uno de los lados, eh, pues, eh, cada una de las aristas, mejor dicho, cada uno de los intervalos que yo estoy manejando en mi conjunto tiene un extremo inferior y un extremo superior. Entonces, cuando yo hablo del lado más cercano, si yo lo hago por aristas, tendría que ver si estoy más cerca del AI o del BI, ¿sí?
Entonces son dos cuestiones distintas. Una cosa es la arista, como la dimensión que yo voy a ocupar, y otra cosa es cerca de quién, de quién más cerca estoy, ¿no? Así que vamos a ponerlo como un doble mínimo. Primero voy a decir, me fijo en la dimensión, el mínimo entre las distancias a cada uno de los lados, que sería bi menos xi, coma, xi menos ai. Eso es fijarme en una sola dimensión. Y de ahí voy a sacar el mínimo. Entonces es el mínimo sobre todos los i entre 1 y n. Entonces es un doble mínimo esta construcción. Es el mínimo en todos los índices 1 a n. Y en cada índice me voy a fijar si estoy más cerca del extremo superior o del extremo inferior. Entonces la observación necesaria en estos casos es que el radio es positivo. ¿Qué me garantiza que es positivo? Pues yo sé que como estoy en un cruz de intervalos abiertos, xi pertenece al intervalo abierto a i bi para toda i. Y como estoy en el intervalo abierto, no soy ninguno de los dos, no soy ni el extremo inferior ni el extremo superior, así que estas cantidades son estrictamente positivas. Si esto es positivo, los mínimos son positivos. Si esto es positivo, los mínimos son positivos. Por lo tanto, el radio que yo estoy planteando sí tiene sentido en mi pregunta. Ahora quiero ver que el radio me funcione. Consideramos sea y en la bola con centro en x de radio Rx. ¿Sí? Esto quiere decir, por supuesto, que la distancia de x a y es menor estrictamente que el radio que yo acabo de proponer. ¿Sí? Lo que quiero demostrar, como es una pregunta de contención, es que y pertenece al r, que el r recordamos que es el producto de intervalos cerrados. ¿Sí? Entonces, es una pregunta que tiene su chiste definitivamente. O sea, yo sé una condición sobre las distancias, yo sé que y está suficientemente cerca de x, pero quiero demostrar que y pertenece a un producto cartesiano. Y para demostrar esto yo necesito ver que cada uno de los y's pertenece a cada una de las aristas. Entonces, vamos a ver que en efecto eso es posible. Demostración. La siguiente desigualdad es válida. Para toda i, entre 1 y n, yo puedo decir lo siguiente. Un resultado de cálculo 3 de distancias me va a decir que la distancia en la y-ésima componente, que es y menos xy, es menor o igual que la distancia entre x y y. El valor absoluto se come los signos negativos, entonces no hay problema. Esto es menor estrictamente que la Rx. Y como la Rx está definida como un mínimo, que esto es muy importante acá, como la Rx está definida como un mínimo, esto es menor que todas las i's. ¿Sí? O sea, me fijo en el primer mínimo y como Rx está definido como un mínimo de esta cantidad, entonces la Rx es menor que todas estas cantidades, que son simultáneamente mínimos, entonces eso va a ser interesante. Entonces, para toda i, esto es cierto, Rx es menor que el mínimo entre bi menos xi y xi menos i. ¿Sí? Entonces, este valor absoluto es menor que esta cantidad de acá. O sea que es menor simultáneamente que estos dos compadres. Así que voy a abrir la desigualdad, propiedades de cálculo 1, y y menos xy es menor que rx, que es menor que esta cantidad, y como es menor que un mínimo, es menor que ambos. Entonces, en particular, esta rx es menor o igual que bi menos xy. ¿Sí? Y al revés puedo hacer un argumento muy similar. Como abrí con un valor absoluto, se abre con un signo menos de este lado, menos rx. Y haciendo la misma observación, pero ahora multiplicando con un signo menos, se invierte la desigualdad. Esto es menor que el menos el otro. I menos xy. Perdón, al revés. Xy menos i. ¿Sí? Entonces todo esto va de la definición, lo cual es bastante sensato. No estoy haciendo como hay ninguna magia macabra. Y a lo que yo llego es que y menos xy es menor que bi menos xy y mayor. Como este signo menos está multiplicando toda esta resta, yo lo que puedo hacer inmediatamente
es distribuir el signo, cambiar el orden de la resta, y esto es AI menos XY. Y cuando vemos esta desigualdad nos gusta muchísimo, porque el XY está restando en ambas partes, entonces puedo sumar XY a todo, y decir que Y está entre AI y BI. Por lo tanto, Y pertenece al intervalo cerrado, bueno, pertenece en principio al intervalo abierto, pero puedo decir de una vez que pertenece al intervalo cerrado. Y como esto fue hecho para toda I, concluyo que Y pertenece al cruz de intervalos cerrados, que es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Entonces con eso termino esta demostración de ida. Entonces vamos a retomarla rapidísima. R está definido como un doble mínimo. Este doble mínimo en esencia me está diciendo a qué lado estoy más cerca. Uso algunas desigualdades interesantes que tienen que ver solo con propiedades de cálculo 3 de distancias y de mínimos, y acomodo las cosas de manera adecuada para que Y pertenezca al intervalo, como yo quería ver. Entonces, este es lo primero. Lo segundo que yo debo ver es la otra contención. Tendría que ver que solo estos puntos son del interior. Ahora, como recordamos, recordatorio, esto es un recordatorio también a nivel topológico, el interior de A siempre está contenido en A y A siempre está contenido en el interior de A, unión su frontera. ¿Sí? Entonces, de hecho, este de acá sí tiene un nombre especial, se llama cerradura, que es A barra para empezar a darle la notación que vamos a estar utilizando. Así que, si yo quiero hacer la demostración en sentido contrario, haciéndolo como que por contrapuesta, quiero demostrar que si yo tomo puntos que no están si X, quiero ver en general, que si X no está en ese cruz de igual a 1 a n de A y B abiertos, entonces X no está en el interior de A. ¿Sí? Esa sería la contrapuesta. Y la contención anterior me ayuda a refinar mi argumento. No necesito tomarme todo el complemento acá. Basta con que me tome yo los puntos que están en A. Porque aquello que está fuera de A, inmediatamente no puede ser parte del interior. Así que vamos a tomarnos X en el cruz de cerrados menos el cruz de abiertos. ¿Sí? Ahorita le doy significado a esto. Y lo que quiero demostrar en este momento es que X es un punto frontera. ¿Sí? Otra vez por esta contención. Los puntos de A solo tienen dos chances, o son interior o son frontera. Entonces, si X, si quiero ver que X está fuera de lo que yo intento ver que es el interior, lo que tengo que demostrar es que sea frontera. ¿Sí? Entonces, por eso me conviene tener algunas bases topológicas ahí para que no haga muchas cosas dobles. Así que, la pregunta es, ¿qué clase de puntos cumplen esto? Si X está en R, está en un producto cartesiano, significa que todas sus entradas cumplen algo. Pero si no está en este cruz, significa que al menos una de las entradas no cumple esta condición. Así que vamos a decirlo. Por un lado tengo que para toda I entre 1 y n, para toda I entre 1 y n, el X I pertenece al intervalo cerrado A y B y como no está en el cruz de abiertos, existe al menos una entrada, una J, tal que XJ no pertenece al intervalo abierto, a la JBJ. Entonces, si sopesamos ambas condiciones, debo estar en el intervalo cerrado, pero hablando del J, el J en cuestión como es uno de estos particulares, el XJ debe estar en el intervalo cerrado, pero no debe estar en el intervalo abierto. Por lo tanto, existe ese mismo J, lo que cumple es que la XJ es uno de los extremos del intervalo. Existe J entre 1 y n, tal que XJ es igual a AJ, o bien XJ es igual a BJ. Claramente esto es una demostración por casos, pero basta con convencernos de lo que pasa en el primero. Entonces, caso 1. Supongamos que XJ es igual a J. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? Vamos otra vez al dibujo porque es muy importante. Entonces, de un lado, el X es uno de los extremos y estoy suponiendo que es el caso en el que es el extremo inferior. Lo que yo quiero demostrar es que X es un punto frontera. Y si recordamos punto frontera, debo de dar cualquier radio positivo y ver que tengo puntos tanto de afuera como de adentro del conjunto. Entonces, me tengo que dar R arbitraria, sea R mayor a 0. Y tengo que convencerme que existen puntos muy cerca de X, algunos que están fuera y otros que están adentro. Entonces, lo que sigue es proponer dichos puntos y demostrar mi afirmación. Entonces, propongo Y como todas las entradas de X, o sea, X1, X2, solo que en la entrada jésima voy a hacer un cambio. Voy a decir que esto es XJ menos R entre 2. Y todos los demás se van a quedar exactamente igual. ¿Sí? Entonces, si soy el intervalo, si soy el extremo inferior y le estoy restando una cantidad positiva en esa misma entrada, voy a estar necesariamente por debajo de ese extremo inferior, así que ya no voy a estar en el rectángulo como un total. Lo que quiero demostrar es que Y no pertenece a tal, ¿no? Así que lo veo. La YJésima es XJ menos R medios, que es AJ menos R medios por hipótesis de caso, que como R es positivo, esto es estrictamente menor que AJ. Esto quiere decir que YJ no pertenece al intervalo cerrado AJBJ, porque estoy por debajo de uno de los extremos. Y si no pertenezco a este, en total la Y no pertenece al cruz, que es el rectángulo. Entonces, este punto es parte del complemento. Y si yo saco la distancia de X a Y, como todas las distancias son iguales excepto una, esto nada más me queda la XJ menos R medios. ¿Sí? Porque todas las demás entradas se anularon. Así que esto es valor absoluto de R medios, que es R medios. R medios es estrictamente menor que R. Y con esto demuestro la frontera. Bueno, la mitad de ello. Porque demostré que existe un punto arbitrariamente cercano, fuera del conjunto, pero cerca. ¿Sí? Ahora tengo que encontrar un punto que sí esté adentro. Y aquí la cuestión se hace ligeramente más delicada. Entonces, me defino una R chida, que va a ser un mínimo, entre la R que yo me tomé y esta cantidad especial que es BJ menos AJ sobre 2, o sea, la mitad de la distancia. De hecho, me basta la distancia entera. Si por ahí se escuchan ruidos es porque mis vecinos traen salsas puestas. Ok, entonces esta cantidad es positiva porque insistimos en que todas las aristas son no degeneradas, así que esa resta es mayor estrictamente que 0. Y con esta R interesante vamos a construir el punto Z. Entonces propongo Z como X1, X2, todas las entradas que no me generan conflicto las dejo iguales. Y XJ le sumo R chida medios. ¿Sí? Todas las demás entradas las dejo iguales. Ahora tengo que hacer dos observaciones. La idea es que como le sumé en vez de restarle y como la X era el extremo inferior, estoy avanzando tantito hacia el lado que sí es parte del rectángulo, así que esto de acá ya debería ser parte del rectángulo. ¿Sí? Entonces, para I distinto de J, ZI es XI, que ya pertenece al intervalo A y BI. Esto lo tengo desde acá arriba, perdón, desde acá arriba porque yo ya sé que X sí es parte del conjunto, entonces todas las demás entradas no tienen ningún problema. Y la entrada J-décima, que es la interesante, ZJ, es AJ más RJ, ¿no? Perdón, más RJ, más R chida medios. Entonces, R chida medios está definida como un mínimo y en particular este mínimo es menor o igual que AJ más BJ menos AJ. ¿De acuerdo? ¿Por qué eso es importante? Porque entonces estos dos compadres se cancelan y ZJ es por un lado
menor o igual que BJ, es lo que acabo de demostrar. Y por otro lado, como le estoy sumando una cantidad positiva, es mayor que el XJ, pero el XJ es AJ. ¿Sí? Esto sale de acá, ¿no? Le estoy sumando una cantidad positiva, entonces ZJ es mayor que XJ. Y por hipótesis de caso, tengo esta contención. Eso me quiere decir que ZJ es parte del intervalo AJBJ. Y por lo que yo ya vengo diciendo este rato, Z como vector pertenece al cruz. ¿Sí? Entonces, este punto Z es un punto dentro del rectángulo y solamente me necesito verificar que es cercano. Así que, por un argumento muy similar al anterior, la distancia de X a Z anula muchísimas entradas porque la mayor parte de las entradas son iguales. Así que X menos Z es igual a XJ menos ZJ. Esto es XJ menos XJ menos R chida medios. Esto es R chida medios. R chida era menor que la R medios. Y R medios es menor estricta que R porque era positiva. ¿Sí? Con estos dos compadres, con el Y que no pertenece y que está cerca, y con el Z que sí pertenece y que está cerca, lo que estoy demostrando es que la X que yo me tomé, que era una X en R, pero no en lo que yo estoy proponiendo, es frontera. ¿Sí? Estoy verificando directamente por definición de punto frontera. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Que los puntos que son del cruz de abiertos están en el interior y los puntos que no son del cruz de abiertos son la frontera. Así que esto me concluye la proposición. Pongo aquí un cuadrito chido porque si no salió. Déjenme dibujar un cuadrito chido. Cuadrito chido, ¿vale? Entonces, esa es una primera consideración topológica y esto tiene un resultado automático. Vamos a discutirlo rápidamente. Entonces, observación. El interior de R es el producto de los abiertos, A y B, igual a 1 hasta n, perdón. Y como este es el interior, automáticamente la frontera está determinada. ¿De acuerdo? Bueno, en algún cierto sentido. Lo que yo he demostrado hasta ahora es que esta igualdad es válida. Y de acuerdo a lo que yo dije hace un momento, que R sin el interior de A está contenido en la frontera. ¿Sí? Técnicamente eso es lo que yo he dicho. Me faltaría ver la otra contención. O sea, para decir de una vez que R sin el interior es exactamente la frontera, tendría que tomarme puntos que no estén acá y ver que no son punto frontera. ¿Sí? Para eso lo que tendríamos que hacer, para no tardar demasiado, o sea, para la última contención acá, la última contención topológica que me interesa, si el rectángulo es este, como yo he dicho, y quiero ver que los únicos puntos fronteras son los puntos del borde, y ya analicé lo que está adentro, me faltaría ver qué pasa con lo que está afuera. O sea, lo que necesito ver es qué pasa con el exterior. Y es una historia más o menos rápida, entonces vamos a platicarla así. Si X no pertenece a R, entonces existe J entre 1 y N, tal que XJ no pertenece. Por cierto, que hice solo un caso en lo anterior, pero espero que entendamos cómo hacemos en el otro caso, ¿no? Los roles se invierten, pero es la misma idea. Entonces, XJ no está en el intervalo cerrado a JBJ. ¿Sí? Entonces, puede ser que esté dentro de uno de los intervalos, pero no dentro del otro. Y a partir de esto yo tengo que construir para ver qué es el exterior, que en efecto es el exterior. Yo voy a construir un radio. Lo cual, si lo piensan un poco ustedes, también se ve por dónde va a salir. Si no estoy en intervalo, tengo que decidir si no estoy porque soy menor a J o porque soy mayor a BJ. Entonces, esto es otra vez por casos. Vamos a hacer el otro caso para tener variedad. Vamos a suponer que XJ es mayor estricto que BJ. ¿Sí? Y a partir de esto tengo que encontrar un radio. Otra vez por definición de exterior, que es el interior del complemento, necesito encontrar el radio tal que, buscamos,
Rx tal que, positivo, tal que la bola con centro en X y de radio X tenga intersección vacía con R. Entonces, esto va a ser realmente sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya supuse que XJ es mayor que BJ, entonces el radio sale hasta casi de manera natural. Proponemos Rx como XJ menos BJ. Esto es una cantidad positiva por hipótesis de caso. Y si yo me tomo Y en la bola con centro en X y de radio Rx, entonces pasa lo siguiente. Por una desigualdad que yo he mencionado el día de hoy, la distancia entre XJ y YJ es menor o igual que la distancia entre X y Y, que es menor que el R que yo puse que es XJ menos BJ. ¿Sí? Entonces abro la desigualdad. BJ menos XJ es menor que YJ menos XJ. Otra vez abusando tantito de este cambio de signo, que es menor que XJ menos BJ. Y si me quedo solo con la segunda desigualdad y cancelo el XJ de ambos lados, tengo que BJ es menor que YJ. Eso quiere decir que YJ no pertenece al intervalo cerrado a JBJ. Y como una entrada no pertenece a donde yo quiero que pertenezca, la Y ya no puede pertenecer al R. Entonces pasa lo que yo necesito. No hay puntos en común. Ningún punto que pertenezca a la bola va a pertenecer al rectángulo. Así que ya con esta última demostración, que otra vez estoy haciendo nada más la mitad por esta cuestión de acá, pero con esta última demostración ya he caracterizado topológicamente a los rectángulos. A saber, con esto, como hay un teorema que nos dice que, bueno, que de hecho es una observación alegre, nos dice que estos tres conjuntos forman una partición del espacio. Es decir, que se unen en todo el espacio y que no tienen un punto en común. Así que si yo demuestro las contenciones individuales, que es lo que realmente he hecho hasta ahora, como demuestro las contenciones individuales para cada uno de los conjuntos interior, exterior y frontera, ya los tengo caracterizados. El interior de R es el cruz de abiertos. La frontera de R es R sin el cruz de abiertos. Y el exterior de R es el complemento de R, es Rn sin R. ¿Sí? Esta última observación de acá es muy importante, porque el exterior siempre es un conjunto abierto. Si estoy demostrando que el exterior es un conjunto abierto, lo que en verdad estoy diciendo es que el rectángulo cerrado sí es cerrado. R es cerrado. ¿De acuerdo? Y con esto concluyo la demostración. Vamos a dibujar mi cuadrito chido, no, porque no es una demostración como tal, pero esto es muy importante. Esto me dice que el rectángulo que yo estaba buscando, que me estaba preguntando si era o no cerrado, pues, ¿qué creen? Sí es cerrado. El nombre tiene sentido, ¿vale? Lo dejamos por aquí por ahora. Estas son las consideraciones topológicas de los rectángulos cerrados. Así que nos vemos en la siguiente sesión para empezar a hablar de particiones y ahí acercarnos al concepto de integral.